Se me olvida siempre. Gracias por recordarme. Después dice determinar la impedancia con los valores medidos de corriente y tensión, determinar la impedancia a partir de los valores de los componentes. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar aquí. Aquí hice un poquito de teoría, que hay una fórmula, ¿se acuerdan que les había dicho que investigaran ahí cómo era la fórmula para sacar el ángulo de fase? No sé si usaron esta, pero hay otra. Esta es con las magnitudes y el... No, sí tuvieron que haber usado otra porque aquella era con la diferencia de tiempo. Y esta es con magnitudes. Entonces, con respecto aquí dice, aquí nos muestra cómo sacar los diagramas fasoriales. Dice, para representar las ondas sinusoidales de tensión y corriente alternadas se usan vectores giratorios llamados fasores. En el eje horizontal de referencia se muestra el fasor de la corriente. Entonces, como ya sabemos, siempre hay que poner un eje de referencia. Generalmente nosotros ponemos la fuente de voltaje, que sería el generador de funciones, ¿verdad? Pero en este caso aquí pone el voltaje de la resistencia, dice VR aquí. PR sería el voltaje de la resistencia y obviamente tiene el mismo ángulo que la corriente, ¿verdad? Porque en una resistencia, el voltaje, perdón, el ángulo que tiene la corriente en una resistencia van a ser igual, ¿verdad? Ya que, como saben, voy a anotar aquí, si tengo una R, una resistencia, en un circuito de corriente alterna y tengo una I con un ángulo acá, entonces el voltaje simplemente es R por este, ¿verdad? Solo multiplico las magnitudes y el ángulo es el mismo, ¿verdad? Ok. Entonces aquí dice, con respecto a esto de los diagramas fasoriales, prácticamente lo que hacemos en vectores. Entonces dice aquí que, por ejemplo, en un circuito, aquí lo que hace es un circuito serie de corriente alterna, sí, donde tengo mi V de entrada aquí, una resistencia y un capacitor. Entonces aquí tendría un VR, ¿verdad? VR, aquí tendría el voltaje del capacitor y aquí tengo una corriente, ¿verdad? Entonces, si saco la ecuación de malla de esto, me va a dar que la V de entrada sería igual al VR más el DC, ¿verdad? El voltaje del capacitor. Entonces, esto lo podemos representar con los diagramas fasoriales de esta forma. Como les había dicho, nosotros generalmente lo que hacemos es poner el voltaje el voltaje de la fuente en 0 grados, así, ¿verdad? Entonces, si lo hago así en 0 grados, este voltaje quedaría aquí, ¿verdad? De entrada, donde este es el eje de los reales, este es el eje imaginario, ¿verdad? Entonces aquí quedaría voltaje de entrada, ángulo 0, ¿verdad? Es en un circuito capacitivo, va a quedar por acá. Vamos a ver, circuito capacitivo. Bueno, en este caso la corriente me queda por acá, dice 90 grados. No, perdón. Aquí está el factor de potencia. El ángulo del factor de potencia ahí. Aquí la corriente. Entonces, si se recuerdan por la formulita de una resistencia esta, la ley de Ohm, entonces me quedaría aquí el VR, ¿verdad? Me quedaría por acá, de acá a acá, el voltaje del capacitor, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí en el dibujito este es que eh, pone el BR, que sería este chiquito de acá, lo pone en el eje de esta forma. Lo voy
voy a hacer otra vez. A ver. Bueno, aquí abajo lo voy a hacer. Voy a borrar esto. Lo que hace aquí en la guía es que pone el voltaje aquí, el voltaje de la resistencia. Lo voy a hacer un poco más grande. Lo pone en el eje, dando como referencia a este igual a ángulo de 0, ¿verdad? Entonces es como algo así como darle vuelta a este de aquí arriba. Solo para que solo para que lo miremos más fácil, ¿no? Entonces, le damos vuelta y queda así, de esta forma como está aquí. Dice BR, después queda BC para aquí abajo. Aunque aquí puse las magnitudes diferentes, no se va a ver muy bien. Lo vamos a hacer con el circuito real para que se mire más claro. Con valores ya reales. Les explico con valores reales mejor. Entonces, de vectores sabemos que la magnitud de este vector, que dice B de entrada, este de acá, sería la raíz al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Este y este. Voltaje de la resistencia más el voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje del capacitor al cuadrado, y eso le sacamos la raíz, ¿verdad? Sería la magnitud. Y el ángulo de fase lo podemos sacar por trigonometría con tangente inversa. Ok. Entonces vamos al procedimiento. Voy a abrir Multisim aquí. Vamos a ver, dice, vamos a construir el circuito. Un capacitor. Una resistencia. Ponemos el generador de funciones. El osciloscopio. Ahí. Si se fijan, aquí está primero C2 y después R1. Pero eso es porque en la placa está de esa forma, entonces no le podemos cambiar el orden. Pero yo lo voy a cambiar aquí para que sea mucho más fácil hacer las mediciones. Como hemos trabajado siempre. Y vamos a poner la tierra aquí. Dice S2 un microfaradios y R1 1000 ohmios, un K, ahí está. Voy a conectar, sí. Voy a cambiar los colores de este. Voy a poner azul. Ok. Después dice ajuste el generador de funciones 3 voltios pico pico. Sería 1.5 voltios, ¿verdad? Pico. Una frecuencia de 500 Hz. Ok. Ahí está. Le damos run. Miramos el osciloscopio y aquí nos dice que midamos tensión de entrada. Bueno, la tensión de entrada sería el canal 1, ¿verdad? Voy a ir anotando por aquí. Bueno, primero miremos qué valor da. En 1, nada. Vamos a cambiar la división del tiempo. Ahí. Aquí en 500 milivoltios se puede ver. Entonces sería 500, 1000,
500, 1000, 1500 milivoltios, ¿verdad? Que sería 1.5 voltios. Entonces, tensión de entrada 1.5 voltios. Aquí lo voy a poner pico. Tensión sobre R1 es la tensión del canal 2, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es esta tensión. No puedo ver. No puedo ver bien aquí cambiando las divisiones, entonces vamos a usar las flechitas esta. La voy a cambiar a la otra gráfica ahí. Le voy a dar aquí Go to Next Gmax. Entonces dice canal B 1.397. Vamos a ver. Aquí me da 1.404. Bueno, aquí dice, aquí en el pico de la gráfica de la web dice 1.404. Entonces vamos a tomar ese voltaje. Tensión sobre R1, 1.404 voltaje pico. Y tensión sobre C2 sería, ya saben, 1.5 menos 1.404. Esta tensión es calculada, ya saben. Y la corriente también sería calculada, ¿verdad? La corriente, lo voy a poner acá, sería 1.404 entre 1 kilo ohm, ¿verdad? Y ahí tengo la corriente. Después dice, usando como referencia la corriente medida sobre R2, mida la fase de la tensión sobre C2 y la tensión de entrada. Ok, entonces vamos a tomar, bueno, aunque aquí ya se mira un poquito. Como les había dicho, la fase de R2 es la misma, la fase de la corriente es la misma fase del voltaje en la resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a tomar como referencia, dice aquí el canal 2 sería, ¿verdad? Canal 2. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a aumentar la escala aquí. Bueno, disminuir, quiero decir. Aquí. Si lo pongo de acá. Y esta lo pongo acá. Para encontrar la diferencia de tiempo, ¿verdad? Ahí se puede, ahí la podemos ver aquí en T2 menos T1. Aquí dice que me da negativa. Bueno, ahí está. Ahí podemos sacar la fase, ¿verdad? Y también la podemos sacar como dice acá. Como dice acá con las magnitudes. Entonces vamos a ver si la sacamos de esta forma. Vamos a ver. Entonces este VR me dio 1.404, ¿verdad? Voltios pico. Este BC. Lo voy a calcular aquí. 1.5 menos 0.5 menos 1.304, 0.096. Entonces voy a rayar aquí otra vez. 0.096 voltios pico. Entonces, bueno, este ya sabemos qué es.
que, bueno, voltaje de entrada. No me va a dar los 1.5. Pero, perdón, vamos a ver. Aquí no me va a dar los 1.5. A ver, déjenme ver. Voltaje del capacitor. No. Ajá. 1.407. Vamos a comprobar. Déjenme ver. 1.404 al cuadrado. Más este al cuadrado. 1.407, sí. Ajá. Bueno, lo vamos a dejar así. 1.407. Entonces, para encontrar este ángulo, podemos usar, dice tangente, dice aquí que usa, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tangente del ángulo sería el lado opuesto entre el lado adyacente, ¿verdad? PR. Entonces, sacando despejando para el ángulo, me queda tangente inversa de BC entre BR, ¿verdad? Entonces, aquí podemos sacar el ángulo también. Y ahí lo calcula. Esto sería sacándolo con las magnitudes, ¿verdad? Habría que comprobar a ver si da cercano sacándolo con la diferencia de tiempo en el osciloscopio. Eso lo comprueban ahí. Vamos a poner aquí. Aquí le agregan, aquí dice que lo saquen con lo sacan con la magnitud. Usando esta fórmula, ¿verdad? La tangente. Entonces aquí abajo me anotan ahí diferencia de tiempo. Esperen, voy a borrar. Vamos a borrar esto. Entonces aquí abajo ponen diferencia de tiempo, delta T. Esta iría en milisegundos, ¿verdad? O en micro. Y ponen el ángulo de fase con este. Ahí lo agregan, por favor, para comprobar a ver si da parecido o igual. Entonces vamos a ver. Pues dice, ya después de estas mediciones todo es calculado. Después dice, repite el experimento utilizando la serie formada por C1 y R3. Bueno, aquí hacemos lo mismo que acá, solo que cambiamos los valores. Utilizamos C1 y R3. Entonces nos venimos aquí a la otra parte, que es en paralelo. Entonces, conecte C2 y R3 como red paralelo. Conecte el generador de funciones como se indica en la figura 7. Entonces después dice ajuste el generador de funciones a 4 voltios pico pico con 500 Hz. Mida la tensión con el osciloscopio. Después dice mida la magnitud de la corriente por C2
y su fase con respecto a la tensión de entrada con R3 desconectada. Entonces, fíjense bien, aquí primero lo van a hacer, van a llenar esta tablita de acá. Primero la llenan con R3 desconectado. Aquí ya me está diciendo el Zoom que ya va a terminar la sesión. Entonces, si se termina y no hemos terminado el laboratorio, vuelven a entrar, la vuelvo a crear. Bueno, entonces, fíjense bien, primero llenamos la tabla de acá, esta tabla, con R3 desconectado. Después dice, vuelve a conectar R3 y desconecta el C2. Entonces volvemos a llenar la tabla, solo con R3 y R2 en serie, sería en este caso, ¿verdad? Después dice, con R3 y C2 conectado, la volvemos a llenar la tabla, son 3 veces, o 4 más bien, aquí dice otra vez. Con R3 y C2 conectados, ahora sí conectamos C2 y R3, mide la magnitud y la fase de la corriente por el conjunto y anoté los resultados en la figura 8. Y después aquí simplemente dice con otros datos, ¿verdad? Con R3 y C3. Repita la serie de mediciones con R3 y C3 y anote los resultados en la figura 9. Aquí ya sería con los dos en paralelo, ¿verdad? Así como está aquí. C3 con C3 y R3. Bueno, aquí solo cambiaría C3, ¿va? Bueno, entonces voy a hacer esta, que es la última, con donde dice que con las dos conectados. Entonces vamos a hacer el circuito multisim. El valor de C2, voy a poner aquí 1.5 microfaradios. Vamos a poner, detener esto ahí. R2, ok. Voy a poner otra resistencia acá. Ahí. Esta lo voy a poner de 500 ohms. Ahí. Entonces dice, ajuste el generador de funciones a 4 voltios pico pico. Sería 2 voltios pico, 500 Hz. Ok. Recuerden que ustedes esto lo tienen que hacer con los datos que les brindé, ¿va? No con los mismos datos. Entonces dice, primero medimos tensión de entrada. Bueno, tensión de entrada va a ser la tensión del generador de funciones, ¿verdad? 2 voltios. Lo vamos a comprobar aquí. Voy a bajar este. Se fijan, ahí está en 1 voltio por división. La gráfica roja, entonces 2 voltios, ¿verdad? Voy a anotar aquí 2 voltios. Corriente por C2, dice, corriente por C2 va a ser esta sí la vamos a calcular de otra forma. Vamos a ver. Esta la tendrían que calcular. Primero calculamos aquí el voltaje del capacitor, que va a ser el mismo voltaje de la resistencia, ¿verdad? Entonces calculamos la corriente que va por aquí, simplemente sería, voy a poner aquí R2, ¿verdad? Porque este es R2. Sería el voltaje del capacitor entre esa resistencia, ¿verdad? Sería 500 ohmios. Después calculamos esta corriente. Y pues esta corriente que calculamos aquí, que sería como la I total. Esta corriente sería la corriente total, ¿verdad? Entonces le restamos esta corriente de acá. Todos esos cálculos los incluyen, ¿verdad? En el informe. Entonces, esta hasta después. Entonces aquí 2 voltios, corriente por R3, pues esta la podemos sacar ahorita. Vamos a ver.
Lo voy a dejar aquí en 1 voltio. Por división también el canal 2. Cambiamos aquí la gráfica. Aquí en el pico me da canal B 1.831. Vamos a ver. Voltaje. Ah, no, aquí no me pide voltaje. Perdón. Bueno, entonces corriente total sería esta, ¿verdad? 1.831 entre la resistencia, en este caso de 1K. Después, para sacar la corriente por R3, entonces saco, lo voy a calcular aquí. Sería los 2 menos 1.831. Entonces este es el voltaje del capacitor y de la resistencia, ¿verdad? Que está en paralelo con el capacitor. Entonces, para sacar la corriente por este R3 que dice acá, que sería esta. En mi caso sería 0.169 voltios entre 500 ohmios, ¿verdad? Lo voy a calcular aquí. Entre 500. Sería 338 microamperios. Sí va. Vamos a verificar. Sí, 338 microamperios. Corriente por R3, en este caso, 338. Aquí lo voy a cambiar a microamperios. Ahí, entonces la corriente por C2 sería esta de 1.831 entre 1K. La voy a calcular aquí también. 1.831 entre por 10 a la 3. Ahí está. Sería esta corriente. Menos esta, ¿verdad? Sería la corriente que va por el capacitor. Y sería 1.493 miliamperios. 493 miliamperios, ahí está. Entonces, para la fase, en el caso de la fase, pues la sacamos. Aquí la vamos a sacar con la diferencia de tiempo. La voy a sacar con la diferencia de tiempo. Vamos a ver si se nota aquí el desfase. No es mucho el desfase. De acá a acá. Entonces aquí igual agregan otro valor, entonces en la tablita diferencia de tiempo. Delta T. Ahí. En este caso donde dice que solo lo hagamos con R3 y R2, pues ahí no va la diferencia de tiempo, va a ser 0. Entonces en este caso me da 43
Déjenme ver aquí, lo voy a mover al eje 51.546 microsegundos.